Hola y bienvenidos y bienvenidas a este tutorial de 3D Studio en el que vamos a hablar un poquillo de los objetos primitivos y de cómo modelar a partir de objetos primitivos, ¿no? como método de modelado. En todos los programas de 3D, en 3D Studio también, claro, vienen por defecto algunos objetos llamados primitivos, ¿no? Que son los objetos que vienen por defecto. No solo en los programas 3D, en los programas 2D también tenemos algunos objetos nativos o primitivos que vienen por defecto, ¿no? Objetos básicos que luego podemos ir modificando y añadiendo, a los cuales les podemos añadir complejidad para modelar algunos objetos. Nosotros ya conocemos la tetera, ya la vimos en algún tutorial anterior. La tetera viene en 3D Studio como objeto primitivo y en la pestaña de modificar podemos modificar algunos parámetros de los objetos primitivos. Para cada uno de estos objetos primitivos, que estos son los estándar primitivos, los primitivos básicos que vienen, podremos modificar parámetros distintos. Por ejemplo, para la tetera podemos decidir si queremos que tenga asa o queremos que tenga tapa o queremos que tenga el pitorro, y evidentemente para un cubo no tendremos las opciones, no tendremos las mismas opciones. Para un cubo, perdón, lo que tenemos es su longitud, su anchura, su altura y cuántos segmentos queremos que tenga para cada uno de sus lados. En el caso de la esfera, lo que estamos definiendo es el radio. En el caso de un toroide, lo que estamos definiendo es su radio exterior, su radio interior. Sí que hay un parámetro común para todos los objetos primitivos, que es la segmentación. ¿Qué nivel de complejidad queremos que tenga el objeto? Y eso es importante que lo decidamos al principio, porque luego sí que es verdad que podemos modificarlo, podemos añadirle más segmentación a los objetos, pero es más complejo. Así que yo os aconsejo que lo tengáis más o menos claro desde el principio, dependiendo del objeto que vayamos a modelar. Y en el caso del objeto que nos ocupa, que va a ser un cilindro, vamos a... Bien. Vale. Para crear un objeto primitivo, lo he hecho un poco rápido. Lo que hacemos es definir cada uno de sus parámetros. En este caso primero definimos el radio, luego definimos la altura. Aquí tendríamos cuántos segmentos de altura queremos. Y la metodología que vamos a utilizar para modelar el objeto que vamos a modelar, que es una lata de refresco, va a ser aproximadamente la siguiente, como si estuviéramos trabajando en un programa de 2 dimensiones. Lo que vamos a hacer es, vamos a partir de un objeto primitivo básico, en este caso es un cilindro, o en este caso en un programa de 2D es un rectángulo. Lo que vamos a hacer va a ser añadir nuevos... vamos a añadir nuevos puntos para poder ir modificando las líneas. Y eso es muy parecido a lo que vamos a hacer en 3D Studio. Así que vamos a ver cuántos segmentos vamos a necesitar de altura. Vamos a necesitar 1, 2, 3 y 4. Lo que quiere decir que necesitamos segmentar este objeto en 5 partes. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, me sobra 1. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Vamos a ver la altura. Hemos dicho que eran 120. Yo estoy trabajando en milímetros. Vosotros podéis trabajar en la unidad de medida que os sea más cómoda. A mí me resulta muy cómodo trabajar en milímetros. La anchura son 68 milímetros. Así que vamos a poner la anchura aquí 68 milímetros. Y vale, no son 68, porque 68 es el radio y estamos hablando del diámetro, así que son 34 de radio. 34, ok, perfecto. Y 120 de ancho. La altura van a ser 5. En cuanto a los segmentos de la tapa,
Yo os voy a aconsejar en este caso que le añadamos un segmento. No porque realmente nos vaya a hacer falta, porque podríamos crearlo posteriormente, pero nos viene muy bien tener esta segmentación definida desde el principio. Si no le ponemos ningún segmento, lo que tenemos es un n-gon, es decir, tenemos un polígono que tiene más de 4 lados. En este caso tenemos un polígono que tiene muchos lados y yo creo que nos interesa más tenerlo segmentado, a pesar de que luego lo tendremos que modificar, nos interesa más tenerlo segmentado, tanto en la tapa superior como en la tapa inferior. Y en cuanto a las caras, aquí esto depende un poco de qué objeto vayamos a modelar. Yo creo que no es conveniente modelar objetos con más polígonos de los que se necesitan. Realmente, teniendo en cuenta el tamaño al que el objeto va a ser renderizado y la distancia a la que el objeto va a ser renderizado, lo que os voy a aconsejar siempre es que sea un múltiplo de 4, en este caso. Porque igual el día de mañana yo quiero modificar el objeto y entonces me es muy cómodo modificar solamente un cuarto del objeto y luego hacer una simetría y una simetría. Y para eso me viene muy bien tener definida una arista tanto en la vertical como en la horizontal para luego poder cortar el objeto ortogonalmente. Así que un poco a discreción del diseñador o del modelador en este caso, os aconsejo que no paséis de 20 o de 24, creo que sería demasiado. Yo voy a quedarme en 16, creo que va a estar suficiente para modelar esto. Y hasta aquí es hasta donde podemos llegar con un objeto primitivo. Los objetos primitivos puedo modificar sus parámetros, pero llegado a un punto, cuando necesito modificar las pequeñas partes que componen un objeto primitivo, como son los vértices, las aristas, etcétera, etcétera, necesito convertirlo en un objeto editable. En 3D Studio tenemos varios tipos de objetos editables. Nosotros vamos a trabajar con los polígonos editables, las mallas poligonales editables. En el momento en el que yo convierto este objeto en editable, todo el menú me cambia. Este objeto pasa a ser un polígono, una malla poligonal editable, y ahora ya puedo trabajar en sus vértices, puedo trabajar con sus aristas y puedo trabajar con sus caras, cosa que antes no podía hacer cuando el objeto era todavía un objeto primitivo. Bien, pues ahora que lo tengo así, lo que voy a hacer, voy a seleccionar esta arista y voy a utilizar esta opción. La opción Loop lo que va a hacer va a ser seleccionarme todas las aristas que sean contiguas a esta, lo cual me va a resultar muy cómodo, de esta manera. Vale, una vez lo tenemos así, voy a activar el Snap. Y en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser activar esta opción de aquí. Esta ventana por defecto no aparece en 3D Studio, la tenemos que sacar de aquí haciendo clic derecho sobre esta parte. Y voy a activar esta pestaña porque de este modo voy a poder mover solamente en el eje Z, pero utilizando las limitaciones que me da el imán, que en este caso están definidas para los vértices. Así que voy a subir este conjunto de aristas, este loop que he seleccionado, lo voy a subir hasta arriba del todo, y una vez lo tengo arriba del todo voy a desplazarlo hacia abajo 3,5 milímetros para obtener esta primera división. Botón derecho sobre el menú de medidas, y en el eje Z le voy a decir que quiero desplazar esto menos 3,5. Y ahí la tenemos. Vale, vamos a hacer lo mismo con esta. Vamos a hacer un loop. No, vamos a empezar por abajo. Vamos a hacer un loop de aquí. Esta de abajo la tenemos a 2,5. Ahí. Y en Z, en positivo, 2,5. Perdón. 2,5, ¿vale? A partir de aquí, Z en positivo 8 milímetros. Hacemos loop. Y a partir de aquí, esta no la recuerdo, 93. 93. Muy bien, ya tenemos las divisiones que necesitábamos y ya podemos empezar
a modificar cada uno de las aristas. Decíamos que el método de modelado que vamos a utilizar es similar al que usaríamos en un programa de 2 dimensiones, es decir, vamos a partir de un objeto básico, de un objeto primitivo, al cual vamos a ir añadiendo nuevos puntos. En el caso de 3D, eso se traduce en añadir nuevos polígonos, que vamos a ir moviendo para adaptarlos a una forma que tenemos predefinida. En 3D Studio, cuando hemos creado el objeto, ya hemos añadido la segmentación que necesitamos, y ahora lo que tendríamos que hacer es ir seleccionando esos puntos o esas aristas o esos planos según nos convenga para cada momento, y ir moviéndolos o reduciéndolos. En 3D no podemos seleccionar como hacemos en 2D, no podemos seleccionar perdón. Aquí, venga. Bien, decía, no podemos seleccionar un grupo de puntos y movernos. Voy a quitar esto, fijándonos solamente en una de las caras, porque tenemos que pensar que estamos trabajando con un objeto en 3 dimensiones. Así que en 3D Studio y en 3D en general, lo que a mí me resulta muy cómodo utilizar es trabajar escalando este tipo de objetos en lugar de moverlos. De esta manera, voy a seleccionar todas estas aristas utilizando loop. Bien. Y una vez las tengo seleccionadas, lo que voy a hacer va a ser escalarlas solamente en este plano, en el plano XY. De esta manera. Bien, lo estoy haciendo un poquillo a ojo, pero bueno, como ejemplo funciona bien. Vale. Bien, pero aproximadamente este es el resultado que íbamos buscando. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar a editar este polígono a otro nivel. Vamos a ver estas opciones que tenemos aquí. Estas opciones son diferentes para cada uno de los subobjetos que seleccionamos. En el caso de los vértices tenemos unas opciones, para aristas tenemos otros. Para las caras particularmente vamos a empezar con esta de aquí, con la extrusión. Creo que ya vimos en un tutorial anterior cómo trabajar con la extrusión, o por lo menos a nivel conceptual vimos lo que era la extrusión. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la extrusión, pero en lugar de extruir un objeto bidimensional como hacíamos anteriormente, o como se hace con un modificador desde esta ventana. Bien, yo tengo un objeto bidimensional y lo extruyo con un modificador. Lo que voy a hacer va a ser extruir el plano. A lo mejor sería conveniente que hiciéramos primero un ejemplo para que viéramos un poco de lo que estábamos, o recordásemos de lo que estábamos hablando. Voy a crear un objeto bidimensional. Bien, esto es una línea bidimensional a la que voy a añadir el modificador extruir. Bien, eso es lo que hacía el extruir. Lo que hacemos es proyectar este objeto, proyectarlo en uno de sus ejes para conseguir una figura tridimensional. Con una cara dentro de un objeto poligonal editable, lo que va a ocurrir va a ser más o menos lo mismo. Cuando yo activo extruir, lo que me permite es extruir esta cara en la dirección de la normal de la cara. Cada una de las caras tiene un vector que se llama normal, que es perpendicular a la posición de la cara. Y lo que vamos a hacer va a ser extruir la cara dependiendo de su normal, de esta manera. Pues bien, para crear este pequeño detalle de aquí, para crear este pequeño detallito de aquí, ups, qué mal está esto, déjalo como estaba, no se vea. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todas estas caras
y vamos a extruirlas. Pero en lugar de extruirlas manualmente, las vamos a extruir mediante las opciones del menú. Cuando activamos extruir, ocurre así un poco accidente, no os preocupéis, lo que vamos a hacer es decirle que queremos extruir según las normales de cada uno de los planos, y esto ya tiene mejor pinta. Y ahora voy a decirle que quiero extruir 1 milímetro. Vale, pues aproximadamente este es el... Vamos a ponerle 1,2. Vale. Este es el resultado que queríamos. Con todas estas caras de aquí dentro. Con todas estas caras de aquí dentro vamos a hacer lo mismo. Las vamos a extruir, pero en esta ocasión las vamos a extruir en negativo hacia abajo. Menos 3,5, por ejemplo. Y con estas de aquí vamos a hacer un poquillo lo mismo. Pero antes de hacer eso, vamos a seleccionar todas estas aristas. Vamos a hacer un loop. Y las vamos a hacer más grandes. Hasta aquí, por ejemplo. Comprobamos. Comprobar siempre, por favor, que no tengáis nada seleccionado. A mí me pasa muchísimas veces que después de hacer la operación me doy cuenta de que he destrozado el objeto en algún otro lado. Vale, estuvimos en negativo, menos 3. Vale, parece bien. Y por último, vamos a hacerle este detallito. Cogemos este punto y lo movemos un poco hacia arriba, así de esta manera. Muy bien, pues ya tendríamos nuestra lata más o menos terminada. Vamos a activar el escenario que hicimos en el primer tutorial. Le vamos a aplicar un material y vamos a lanzar un render a ver qué pinta tiene. Vale. Bueno, pues con el material, como tiene un poco de brillo, ha salido reflejado lo que es el escenario. Esto se lo vamos a quitar. Vamos a hacer un material mate mejor, que creo que va a funcionar bastante mejor. Pero ha ocurrido algo que me gusta que haya pasado, que es este facetado que ha aparecido aquí. Vale, vamos a solucionar primero el tema del material. Vamos a coger uno que ya utilizamos en otra ocasión, que es el Wall Paint. Muy cómodo, muy rápido de aplicar. Y ahí estamos. Bien, lo que ocurre es, cuando nosotros creamos un objeto primitivo, como por ejemplo una esfera, espero que la encuentre aquí, ¿vale? Nosotros creamos una esfera y la renderizamos. Los objetos primitivos ya traen por defecto un suavizado. Traen un suavizado que se llama Pong, con PH, P-H-O-N-G, Pong. Cuando nosotros empezamos a modificar los objetos primitivos y empezamos a añadir caras nuevas a los objetos primitivos, esas caras nuevas pueden tener ese suavizado, pero por lo general no lo tienen. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Estas caras nuevas que nosotros hemos creado cuando hemos extruido hacia abajo la parte superior no tiene suavizado. Para solucionarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el objeto, nos venimos a los modificadores y vamos a buscar un modificador que se llama Smooth. Aquí. Vale. Eso es lo que hace. Este modificador lo que hace es aplicar un suavizado automático al objeto, que por defecto viene desactivado, pero cuando lo activamos, todo el objeto suaviza todos los polígonos que tengan un ángulo superior a 30 grados. Vamos a hacer una prueba. Hacemos un render. Vale.
Y aquí ya podemos comprobar que en todos estos polígonos que están dentro de este radio de acción del efecto se han suavizado. Este mismo modificador sirve también para todo lo contrario. Si, por ejemplo, nosotros queremos crear una bola de discoteca, el ejemplo de la bola de discoteca, y queremos que las facetas sean visibles, lo que no va a ocurrir si trabajamos con un objeto primitivo original, porque ya digo que trae un suavizado. Lo que tendremos que hacer es... Vamos a guardar este por aquí. Lo que tendremos que hacer es añadirle un suavizado. Y quitarle el suavizado automático para que cuando rendericemos no nos haga ningún tipo de suavizado automático. Claro. Pues muy bien, hasta aquí el tutorial. Espero que os sea de ayuda. Hasta luego.